vamos a comenzar en lo que se presenta ya la primera diapositiva. Y tal vez, y no solo de manera protocolaria, quiero agradecer y hacer de su conocimiento lo feliz que es para mí, la felicidad que es estar aquí en Colombia, por varias razones, no solamente por la amistad que me une, en este caso con Juan Manuel, con el grupo de organizadores de esta importante sección de glaucoma en este evento tradicional, sino también porque parte de mi corazón está en Colombia, dado que tengo una hija mitad colombiana, mitad mexicana. Mi esposa es de Bucaramanga, entonces para mí es muy especial estar aquí. Y otra razón muy importante es la de el elevado nivel que tiene la oftalmología en Colombia, particularmente en Medellín, donde hay pues, es un grupo muy grande de oftalmólogos especialistas de diferentes áreas. Bueno, en la parte del diagnóstico de glaucoma, ustedes van a ver algunas de mis primeras diapositivas, tienen que ver con la sensibilización que debemos de tener al respecto del gran impacto que tiene el glaucoma en el mundo y particularmente en los países latinoamericanos o en países donde la población latinoamericana es de gran tamaño. Desde luego se ha estimado hoy por hoy que de entre 80 a 100 millones de personas tienen glaucoma en el mundo, y las proyecciones para esta enfermedad es que va a seguir creciendo en la medida que la dinámica demográfica, la dinámica de crecimiento de la población, sobre todo de la población de mayor edad, como ocurre en países como Colombia o como México, que tienen un desarrollo intermedio y van creciendo. Hice algunas estimaciones, las voy a pasar rápidamente, porque tendríamos que tener una conciencia que de los alrededor de 700,000 personas que yo estimé de acuerdo a las proyecciones que vi y tomando en cuenta la figura epidemiológica del ALES, claro, a lo mejor es una extrapolación arriesgada, pero yo creo que Colombia puede ser que tenga en parte por el trasfondo genético afrodescendiente una predisposición especial al desarrollo del glaucoma primario de ángulo abierto. Entonces este crecimiento exponencial hasta el año 2050 va a hacer crecer a cerca de 1 millón de personas con glaucoma, y otro tanto por lo menos tendrán con un riesgo de desarrollar glaucoma. Muy bien, entonces no sé cómo… Ya se me, porque tengo un disco duro que puedo… Bueno, la idea de tener tantas personas con glaucoma, pero sobre todo al tener esta característica silenciosa de la enfermedad, esta característica sintomática que bien conocemos como oftalmólogos, entre 5 y 7 de cada 10 personas con glaucoma seguramente no saben que tienen glaucoma. Eso quiere decir que uno de los principales desafíos que tenemos como oftalmólogos, independientemente de ser glaucomatólogos o no, es justamente la cantidad de personas que tienen glaucoma sin saberlo. Entonces ahí ya vendría el primer reto del diagnóstico, ¿no? ¿A qué tendríamos que llamarle diagnóstico en este término contemporáneo? Bueno, habría varios enfoques. El diagnóstico masivo sería uno muy importante, es decir, el tratar de diagnosticar a aquellas personas que tienen glaucoma y que no saben que lo tienen, es decir, la persona que está en la calle, ¿no? ¿Ya está? Muy bien, entonces, por otro lado, tenemos a las personas que reconocemos como sospechosos de glaucoma, a las que les hemos identificado algún factor de riesgo, ya sea que en el momento de la evaluación inicial encontramos que tiene un factor de riesgo. Ahorita voy a poner un algoritmo que permite justamente facilitar cómo camina el entendimiento de cuando identificamos un factor de riesgo, o bien que es una persona que ha llegado al consultorio privado, a la institución pública o a una campaña de detección y que ahí mismo se le reconoce con un factor de riesgo de mayor o menor intensidad que le confiere ya el diagnóstico de sospechoso de glaucoma. Es importante que aun cuando sea intenso gracias, muy amable. Finalmente, bueno, hemos llegado, son mis declaración de ponentes, voy a pasar por alto los objetivos porque ya he estado empezando a hablar de ellos. Hablar de la simplificación del abordaje de glaucoma pues sería algo fuera de lo entendible, y desde luego el subrayar la idea de que hoy a 20 o 30 años de
de identificarse, de escribirse una editorial parecida a esta, siguen siendo las mismas causas que llevan a las personas a la ceguera, haciendo que el glaucoma sigue siendo la primera causa de ceguera irreversible en el mundo. Y en materia de diagnóstico, ven ustedes, ¿sí? Hay más de 43,000 citaciones en PubMed, de manera que nos sería difícil estar al día de absolutamente todo, y de ahí el desarrollo de metaanálisis, de revisiones sistemáticas. Esta era un poco la información que les venía yo subrayando acerca de lo relevante que es esta condición, y en nuestra calidad de hispanos, como lo que quiera que signifique en la literatura ello, o de residentes de Latinoamérica, definitivamente esto nos confiere un riesgo de entre 2 a 4%, tal vez 4% sea algo más apegado de acuerdo a la metodología mejor empleada en los estudios epidemiológicos, como el riesgo de el desarrollo del glaucoma primario de ángulo abierto en mayores de 40 años. ¿Sí? Nosotros nos dimos a la tarea de hacer una estimación, una proyección hasta el año 2050. En México hicimos un poco, no con las mismas herramientas y tal vez pecaría obviamente de que estas estimaciones fueran un poco gruesas, pero sí partíamos de información que sí es sólida, es información de la proyección poblacional que se conoce de Colombia, y donde, por cierto, que a partir del año 2050 se estima que se va a empezar a encoger la población colombiana, pero va a seguir aumentando el tamaño de la población de mayor edad por efecto de la dinámica de supervivencia de su expectativa de vida, y asumiendo que ese porcentaje de personas que están ahí son de 40 años o más, extrapolando un 4% de prevalencia de glaucoma mayores de 40 años, y sería a casi llegar a 900,000 personas en el 2050. Bueno, en cuanto a las premisas de diagnóstico, creo que los que tienen una edad aproximada a la mía, es decir, que tienen menos de 60, o podemos decir que de 55 para arriba, a lo mejor para los más jóvenes, como han caído ya en la zona de mayor evolución de la tecnología, pero podemos decir que antes radicaba en el espectrum, en el continuum del glaucoma, la idea de que el glaucoma se diagnosticaba al ver un nervio óptico o hipertensión ocular, y se encontraba un cambio en el campo visual blanco en blanco, donde una transición importante fue pasar de la perimetría manual a la perimetría automatizada. Más adelante ya teníamos algunas herramientas como la prueba azul amarillo para hacer diagnósticos más tempranos, y aunque teníamos ya una buena enseñanza de los defectos de la capa de fibras nerviosas de la retina, fue hasta que pudieron cuantificarse de manera automatizada que pudimos dar un brinco hacia adelante en hacer diagnósticos más tempranos, y hoy con el conocimiento que tenemos de biomecánica de la córnea, las primeras comprensiones que tenemos acerca de cómo medir o cuantificar el aspecto capilar alrededor del nervio óptico, e inclusive con la identificación de apoptosis in vivo en tiempo real por medios imagenológicos, y desde luego el efecto que estaré yo describiendo de lo importante que es evaluar la región perimacular, además de la región peripapilar. Ustedes ven aquí un algoritmo, hicimos unos algoritmos de un consenso mexicano que publicamos en el año 2019 quiero decir, y vamos a desmenuzarlo un poquito. En cuanto a la evaluación funcional, seguimos teniendo un paradigma de evaluar funcional y estructuralmente a la persona, y en cuanto a la parte funcional, nosotros podemos decir que es indispensable contar con campos visuales acromáticos, también conocidos como blanco en blanco o los estándar, ¿no? 24:2, y desde luego poder utilizar campos 10:2 para cuando existe una amenaza más cercana a la región central, y algunos otros como el azul amarillo, Flickr, FDT, etcétera. Y viene en esta otra parte la evaluación estructural, en la que hoy por hoy fotografiar la cabeza del nervio óptico incorporando la mácula sigue siendo un estándar. Sí, hoy todo el avance que hay en imagenología no va a generarnos un despegamiento de algo que siempre debemos de tener, porque nos permite siempre monitorizar independientemente de la evolución de la tecnología, nos permitirá hacer evaluaciones en retrospectiva, y siempre desde luego incluyendo la mácula para identificar tempranamente esa situación. Y desde luego la imagenología, que hoy la tomografía óptica coherente en cualquiera de sus versiones comerciales será la que permita identificar más tempranamente a las personas que tienen glaucoma, o aquellos que tienen hipertensión ocular y que se convierten en glaucoma, con un énfasis no solamente en la región peripapilar, es decir, en la capa de fibras nerviosas, sino también en el complejo de células ganglionares, como vamos a ver en algún momento. En el paradigma de las pruebas funcionales es bien importante hablar
de que tenemos que mantenernos vigentes con los criterios clásicos de normalidad o anormalidad, con los criterios de severidad, porque son los que nos permiten establecer el diagnóstico, y esos han permanecido más o menos invariables a lo largo de varias décadas. Sí, entonces es importante tener en cuenta para definir de acuerdo a la anormalidad de los índices perimétricos, a la localización de los escotomas, o si son muy profundos, como en este caso que logra ser cero en las regiones más profundas, permitan estadificar y en esa misma medida intensificar el tratamiento médico. Bien, en el camino de lo difícil que representa la evaluación funcional, se han desarrollado formatos mucho más rápidos, como el que son del CITA estándar, del umbral complejo se mudó al CITA umbral, luego al CITA estándar, y luego CITA Fast, inclusive CITA Faster para los que utilizan la modalidad Humphrey, y algunos que evalúan también la modalidad central, en la que sin tener un efecto real de la variabilidad, se permite tiempos mucho más cortos. Y unas palabras acerca del tema de la evaluación estructural. Decíamos de la fotografía que no de echarse por un lado, y ven ustedes nada más una serie de fotografías que me tomaron unos segundos, cómo ha ido aumentando la resolución, no solamente en términos axial y transversal, sino también en los tiempos de adquisición, y han permitido no solamente evaluaciones más profundas, sino evaluaciones de densidad capilar, de flujo, inclusive el acoplamiento de tecnologías como el Doppler o bien la óptica adaptativa. Y estas aplicaciones se han llevado no solamente al segmento posterior, sino al segmento anterior, y nos han permitido esta forma tradicional. Decía hace un momento, la capa de fibras nerviosas peripapilares, el complejo de células ganglionares perimaculares, que hoy son indispensables en la evaluación de la persona que tiene glaucoma, y hay una justificación tan importante que vamos a tener una charla más adelante acerca de la evaluación de la mácula, ¿no? por todo el énfasis que significa. Pero al igual que en las células, en la evaluación funcional, tenemos que reconocer, tenemos que saber cómo evaluar las impresiones tomográficas, evaluarlas, hacer la correlación de la función con la estructura, cosa que no es fácil, que requiere no solamente la experiencia, sino inclusive la pericia desarrollada a través de un taller. Y bueno, existen ya algunas evaluaciones integradas, plataformas que nos permiten integrar la función y la estructura de una forma más adecuada, y podríamos simplemente acabar diciendo que la evaluación para diagnosticar el glaucoma, sobre todo más tempranamente, o para diagnosticar su progresión, de lo que vamos a hablar más adelante, requiere no solamente tecnología, sino buen juicio, una anamnesis adecuada y una buena identificación de los cambios que podemos ver en la lámpara de hendidura en el biomicroscopio, y desde luego la importancia, el énfasis que tenemos ahora en la evaluación de la visión central y la región macular. Muchas gracias.